Hola, soy Esperanza Galindo y esto es Arte para Llevar. Hoy quiero hablar contigo de un libro y un autor, Matthieu Ricard, y su obra El arte de la meditación. ¿Quién es Matthieu Ricard? Lo conocí a partir de un libro que salió en 1998, titulado El monje y el filósofo, de la editorial Urano. En este libro, Ricard conversa con su padre, el filósofo Jean-François Revel, de la Academia Francesa. Matthieu Ricard nació en Les-Bains en 1946. Es doctor en biología molecular, monje budista desde 1978 y considerado el hombre más feliz del mundo tras participar en un estudio sobre neurociencia afectiva de la Universidad de Wisconsin. Los resultados de este estudio fueron publicados en 2004 por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. En sus propias palabras dice: lo que ese estudio encontró es que yo y otras personas que llevan haciendo meditación desde hace tiempo activamos ciertas áreas del cerebro conectadas con frecuencia, como la frecuencia gamma, en un grado mucho mayor de lo que la neurociencia pensaba. Pero ese estudio comparaba a unas 40 personas que practican la meditación con unos pocos centenares de personas que no la practican. Además, en el cerebro no existe un área de la felicidad. Lo de que yo soy el hombre más feliz del mundo lo dijo un periodista británico y la historia se hizo viral. Me da igual ser recordado o no, pero si tuviera que quedarme con algo, me gustaría que la gente recordara que lo mejor que podemos hacer es transformarnos a nosotros mismos y de ese modo transformar el mundo en un lugar mejor, ser mejores personas y ayudar al mundo y a los demás. Para mí, ese es el resumen de una buena vida. El monje budista, con las regalías de los libros que ha escrito, mantiene un proyecto para ayudar cada año a 400.000 personas en India y en Nepal, especialmente a personas en situación de pobreza extrema, muchas de ellas mujeres. Es monje budista desde su juventud y miembro de una organización dedicada a ampliar el entendimiento del funcionamiento de la mente gracias a la exploración de la intersección entre las tradiciones contemplativas y la investigación científica contemporánea. Contribuye a la investigación sobre el efecto de la meditación sobre el cerebro en varias universidades en los Estados Unidos y en Europa. Y también es coautor de varias publicaciones científicas. El libro que hoy nos ocupa, El arte de la meditación, propone un sistema accesible para abordarla de forma gradual, empezando por los aspectos básicos y avanzando hacia los más complejos, desde la postura y el espacio idóneos hasta los temas a meditar, como la calma interior, la superación del ego, o la naturaleza del espíritu. El espíritu, dice el autor, crea la experiencia del mundo y la traduce en forma de bienestar o sufrimiento. Por eso, modificando la forma de percibir las cosas, transformamos nuestra calidad de vida. Efectivamente, según nuestro autor, no hay una sola meditación, sino diferentes caminos. La meditación no es una gimnasia mental, un mero ejercicio, sino que es algo que transforma a la persona. Si la compasión no crece, si uno no se transforma en un ser iluminado, liberado de la ignorancia y del sufrimiento, no sería una auténtica meditación. Todas las escuelas del budismo enseñan dos tipos de meditaciones, fundamentales y complementarias al mismo tiempo: la calma mental, llamada samatha en sánscrito, y la visión penetrante
en sánscrito vipassana o vipassana. Con la práctica del samatha se busca apaciguar el torbellino de nuestros pensamientos, trabajando nuestro poder de concentración y tomando como punto de apoyo el vaivén de nuestra respiración. El monje explica distintas variaciones de la práctica de la respiración consciente hasta la recitación del mantra budista en conjunción con la inspiración-expiración, pasando por la de concentración en un objeto como una imagen de Buda, a la concentración sin objeto. Se refiere a las enseñanzas budistas cuando dice que los textos de meditación enseñan 9 métodos para cultivar la atención, lograr la ecuanimidad del espíritu y hacer que sea más estable. ¿No te parece que en Occidente nos hemos quedado con esta última definición o concepto de meditación como la esencialmente budista o oriental o como la idea de meditación trascendental? Cuando presenta un tipo de meditación, la introduce, establece el ritmo y el modo de la práctica y ofrece una frase o una cita de algún maestro. Esto puede sorprender viniendo de un reconocido meditador budista. La realidad es que coincide en muchos puntos con otros maestros de espiritualidad y hasta de oración contemplativa cristianos, como por ejemplo en el apartado Comprender mejor la realidad, donde explica los motivos y la necesidad de esa mejora comprensiva y para que podamos cambiar en nosotros ese objetivo, la visión penetrante, ofrece una práctica de meditación con una visualización que se ayuda de imágenes o de la imaginación y como fuentes de inspiración nada menos que 5 citas de grandes maestros. Con esto quiero acentuar que Ricard no tiene ningún prejuicio en ofrecer textos para meditar, porque meditar no es solo poner la mente en blanco, es trabajar con la mente y educarla. Y repasemos un poco el objetivo: cultivar la atención, lograr la ecuanimidad del espíritu y hacer que sea más estable. Y controlar los pensamientos y emociones no es, como se cree, anular los pensamientos y emociones. En palabras suyas, la meditación nos enseña a controlar los accesos de cólera malintencionado o de celos, las oleadas de deseo incontrolado y los miedos irrazonables, y nos libera de la imposición de los estados mentales que nublan nuestro juicio y que son fuente de inacabables tormentos. En este caso, podemos hablar de toxinas mentales, porque estos estados mentales intoxican verdaderamente nuestra existencia y la de los demás. Lo importante no consiste, pues, continúa el monje, en afanarse en suprimir nuestras emociones, lo que por otro lado no serviría de nada, sino en procurar que contribuyan a nuestra paz mental y nos hagan pensar, hablar y actuar de manera que beneficien a los demás. Está claro, es decir, no se trata de eliminar sin más como una gimnasia todos los pensamientos y las emociones, sino utilizarlas, controlarlas y manejarlas con plena conciencia. Así pues, la emoción, el sentimiento, nos pueden ayudar. Él propone, por ejemplo, 2 meditaciones para trabajar el deseo y la cólera malintencionada. Es decir, que pueda haber una cólera que pueda ser en algún momento buena, ¿no?
Y muy interesante para mí es la de la liberación del ego. Dice: el ego se alimenta de las elucubraciones acerca del pasado y de los pensamientos anticipados del futuro, pero no puede sobrevivir en la sencillez del momento presente. Así pues, mantengámonos en esta sencillez, en la plena conciencia del ahora, que significa la libertad, y el apaciguamiento final de todo conflicto, toda construcción, toda proyección mental, toda distorsión, toda identificación y toda división. La meditación no es un aislarse o una huida de la vida, al contrario, es la preparación del guerrero. Hay que ir al mercado, como dicen los maestros zen después de haber hecho la práctica. Y Ricard me sorprende de nuevo realizando una especie de oración. Sí, ¿qué es oración sino expresar verbal o mentalmente unos deseos? Lo que él dice, dedicar los frutos de nuestros esfuerzos. Después de una sesión de meditación y antes de reemprender nuestras actividades, es importante tender un puente entre nuestra práctica y la vida diaria, de modo que los frutos de la práctica de la meditación se perpetúen y continúen alimentando nuestra transformación interior. Se trata de conseguir deseos de paz, de solidaridad. Una de las meditaciones que yo estoy teniendo como más en práctica porque me hace falta es En busca del ego. Para el desapego tiene dos de las meditaciones más intensas. Vale la pena que dediquemos un poco de tiempo a dejar que nuestro espíritu repose en la calma interior a fin de conseguir comprender mejor, por medio del análisis y de la experiencia directa, qué lugar ocupa el ego en nuestra vida. En palabras textuales dice: la práctica de la meditación muestra que si dejamos que nuestros pensamientos se calmen, podemos mantenernos durante unos momentos en la experiencia no conceptual de la conciencia pura. Precisamente el budismo llama naturaleza del espíritu a este aspecto fundamental de la conciencia, libre de los velos de la confusión. Aquí tenemos ya algo que nos ilumina para comprender a qué se refiere con la conciencia pura. Él le llama también naturaleza del espíritu. Se trata de identificar la naturaleza fundamental de la conciencia y saber descansar en ella, en un estado no dual y no conceptual. Identificar la naturaleza fundamental de la conciencia y saber descansar en ella, en un estado no dual y conceptual, es una de las condiciones esenciales para conseguir la paz mental y la liberación del sufrimiento. Así, la meditación es un proceso de formación y transformación. Y para que tenga sentido, tiene que reflejarse en cada aspecto de nuestra manera de ser, en cada una de nuestras acciones y actitudes. Si no, es una mera pérdida de tiempo y como mucho se puede convertir en un fitness, en un ejercicio mental. Como buen maestro espiritual, como buen maestro de meditación, coincide con los grandes maestros de todos los tiempos en las condiciones favorables para la práctica de la meditación.
aconseja seguir la guía de un maestro cualificado, seguir los consejos de un guía cualificado. Elegir un lugar propicio para la meditación, sobre todo al principio, que es preferible meditar en un lugar tranquilo para darle al espíritu la posibilidad de que se vuelva claro y estable. A menudo los textos budistas utilizan la imagen de una lámpara de aceite. Si la lámpara está constantemente expuesta al viento, su luz será débil y a cada momento correrá peligro de apagarse. Pero si en cambio se la protege del viento, su llama será estable y luminosa. Otra de las condiciones es una postura física apropiada. La postura física influye en el estado mental. Si adoptamos una postura demasiado relajada, hay muchas posibilidades de que nuestra meditación sea torpe y nos produzca somnolencia. En cambio, una postura demasiado rígida y tensa puede propiciar agitación mental. Hay que adoptar una postura equilibrada, ni demasiado tensa ni demasiado relajada. Explica, como buen budista, la postura adamantina, la postura Vajrasana, con sus 7 puntos. Y si no puedes, pues la del medio loto. Si nos resulta incómodo permanecer sentados con las piernas cruzadas, también podemos meditar sentados en una silla o sobre un cojín elevado. Lo esencial es mantener una postura equilibrada con la espalda bien recta y adoptar otros puntos de la postura descrita más arriba. Y también se puede alternar la meditación sentada con una marcha contemplativa, un método que luego explica que también lo hacen los budistas zen, que se llama el Kinin, que es meditación andando muy despacio y con mucha conciencia. Para tener interés y dedicarle tiempo a esta actividad debemos tener claras las ventajas que tiene. Por eso nos conviene leer, informarnos bien de sus beneficios. Y después es esencial mantener la continuidad, la constancia, día tras día. Si no, no va a tener fruto. Él dice que la meditación es que debe ser como un hilo de agua, que poco a poco se va transformando en un arroyo y luego en un río. Es preferible meditar con regularidad y de un modo repetido durante periodos cortos de tiempo que hacer de pronto una larga sesión y luego pues dejarlo otro tiempo y volver. También, como dicen otros maestros, no se debe conceder importancia a las diversas experiencias que pueden surgir a lo largo de la meditación. Por ejemplo, experiencias de felicidad, de clarividencia, etc. Esto no es lo importante. En resumen, lo que cuenta no es llevar a cabo de vez en cuando algunas experiencias efímeras, sino ver al cabo de varios meses o varios años de práctica que se ha cambiado de una manera duradera y profunda, es decir, los efectos de la meditación. Me resulta curioso también cómo se detiene en uno de los puntos más interesantes en la naturaleza efímera de todas las cosas. La manera como se ve la muerte influye considerablemente sobre la calidad de la vida. En este punto coincide con los estoicos, con el memento moris, con acordarse de la muerte, y también con otros meditadores cristianos como los meditadores del desierto. Así que aconsejo la lectura de este pequeño libro porque es muy práctico, es sencillo de leer, se comprende perfectamente y nos propone unas meditaciones prácticas que podemos ir haciendo cada día una, como por ejemplo la meditación andando concentrándose en cada paso, la meditación de la calma interior, que tiene por objeto liberar al espíritu, meditación sobre el vaivén de la respiración, la concentración en un objeto, que puede ser
una figura, él dice, en una pintura o estatua de Buda. Es curioso porque parece que los occidentales, cuando pensamos en la meditación budista, pensamos que solamente tiene que ser mirar a una pared vacía, como hacen el método Zen. Y no, hay muchos otros métodos que podemos utilizar y nos pueden venir muy bien para iniciarnos en esta práctica. Por supuesto que la concentración sin un objeto también es muy útil y cuanto antes empecemos a practicarla, pues mejor, pero no tiene por qué ser la única. Por eso yo propongo meditación con música, con algún pequeño texto que nos va ayudando y nos va enseñando. Lo importante es la progresión de la calma interior, que poco a poco nuestro espíritu se vaya apaciguando. La meditación sobre el amor altruista, el budismo no puede existir sin la compasión, sin el amor altruista. Y una de las meditaciones que hay que fomentar es esta, porque lo importante de la meditación no es solo cambiar nuestra mente, sino es cambiar nuestra vida. Y la vida no se puede cambiar si no cambiamos nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, lo que ya proponía Zoroastro también. Buenas ideas, buena mente, buenas palabras, buenos sentimientos y buenas obras. Por ejemplo, él dice que se puede combinar estas 4 meditaciones. Dice, comencemos por el amor altruista, es decir, el ardiente deseo de que los seres encuentren felicidad y las causas de esa felicidad. Si al cabo de un cierto tiempo ese amor deriva hacia el afecto egocéntrico, pasemos a la meditación sobre la imparcialidad, con el fin de extender nuestro amor y nuestra compasión por igual a todos los seres, allegados, desconocidos o enemigos. Si vemos que nuestra imparcialidad corre el peligro de transformarse en indiferencia, será el momento de pensar en los que sufren y de propiciar el nacimiento de una intensa compasión, deseando con fervor aliviar a esos seres de todos sus sufrimientos. Especialmente interesante y práctica me parece la meditación de calmar el dolor físico, pero de esta voy a hablar en otro podcast más específicamente, porque me parece muy interesante. En fin, acaba también con la visión penetrante, que es, como ha dicho antes, de los 2 tipos de meditación, es la más perfecta, el objetivo. Cultivar la visión penetrante es una práctica esencial para erradicar el sufrimiento y las incomprensiones fundamentales que lo originan. Quizá debamos dedicarle algún momento también un artículo, un podcast a esta especial meditación. Incluso él propone otros métodos que permiten controlar las emociones por medio de la meditación, centrándose principalmente en 2. El primero consiste en aplicar antídotos y el segundo en no identificarse con las aflicciones efímeras, reconociendo su verdadera naturaleza. La palabra antídoto se utiliza para designar un estado de espíritu opuesto totalmente a la emoción que nos perturba y que deseamos contrarrestar. En fin, va explicando cómo vadear todo el tema de las emociones y cómo dirigirlas y controlarlas, sobre todo con la paz, con la propia compasión hacia nosotros mismos. Naturalmente, él valora que el nivel de experiencia fundamental es el de la conciencia pura, esa cualidad primigenia de la conciencia que constituye la base de toda experiencia, de toda emoción, de todo raciocinio, de todo concepto, de toda construcción mental, incluyendo el ego. Pero hay que estar atentos, esa conciencia pura, esa presencia despierta, no es una entidad nueva, más sutil incluso que el ego, sino es una cualidad fundamental de nuestra corriente mental. Por eso al final acaba con la meditación sobre la naturaleza del espíritu,
que sabemos que se identifica con esta cualidad de la conciencia pura. ¿Y cómo podemos examinar nuestro propio espíritu? ¿Cómo podemos llegar a esa conciencia? ¿Cuál es la naturaleza del espíritu? ¿Dónde está? ¿Dónde lo encontramos? ¿Cómo aprender sobre su naturaleza? Aquí ya va profundizando cada vez más y va llegando al meollo, digamos, de la cuestión. Cuando uno es consciente de que yo no soy mis pensamientos, yo no soy mis sentimientos, sino que mi conciencia está por encima de eso observándolo, quizá vayamos acercándonos a esa naturaleza del espíritu. La primera cosa de la que se da cuenta es de las innumerables cadenas de pensamientos que atraviesan nuestro espíritu, que alimentan nuestras sensaciones, o nuestra imaginación, o recuerdos, o nuestros deseos y proyecciones de futuro. ¿Cuál es esa naturaleza? La presencia simple y despierta, que podemos denominar conciencia pura, se puede aprender, se puede captar incluso en la ausencia de conceptos y en la ausencia de construcciones mentales. No se sabe que esto no es fácil. Él dice que podemos mantenernos durante unos momentos en la experiencia de esa conciencia pura sin conceptos. Precisamente el budismo llama naturaleza del espíritu a este aspecto fundamental de la conciencia, libre de los velos de la confusión. Pero la meditación no es para quedarnos ensimismados y disfrutando de esto que vayamos consiguiendo, sino que hay que dedicar los frutos de nuestros esfuerzos. Hay que salir, como en el Zen dicen, hay que salir al mercado, al trabajo, afuera. Después de una sesión de meditación y antes de reemprender nuestra actividad, hay que tender un puente entre nuestra práctica y la vida diaria, de modo que los frutos de la práctica de la meditación continúen alimentando nuestra transformación interior. Y él propone formular un deseo de transformación. Vamos a ver, esto no es una oración. Si nosotros en la práctica, después de la meditación, formulamos un deseo vivo, esto normalmente trabajará también nuestros actos, nuestra vida. Porque la meditación es un proceso de formación y transformación. Para que tenga sentido, debe reflejarse en cada aspecto de nuestra manera de ser, en cada una de nuestras acciones y actitudes. Si no, es una pérdida de tiempo, es una actividad como mucho estética, bonita, que nos produce paz, relax. Parece que solo buscamos el relax. Así que es importante dedicar tiempo a la meditación, claro que sí. Por lo menos 30 minutos al día. Si la practicamos especialmente por la mañana, al levantarnos, la meditación perfumará nuestra jornada, influirá, nos ayudará a vivir. Sus efectos impregnarán de manera discreta pero profunda nuestras actitudes y la forma en la que llevaremos a cabo nuestras actividades e interactuaremos con los que nos rodean. Bueno, te dejo aquí con el ánimo de que te interese leer el libro, que por 2,83 € lo tienes en Amazon
en PDF, solamente lo he visto en este formato, no sé si existirá en formato libro también. Te paso en la información el enlace por si lo quieres adquirir. Y bueno, te animo a que leas este pequeño libro tan útil y práctico y te convencerás seguramente de los beneficios de la meditación. Hasta pronto.